Max y Rex reciben una noticia, y es que próximamente el Dr. Owen hará una exposición de ámbares. Ellos obviamente que están más que invitados. Por otro lado, en este día un nuevo dinosaurio aparece. Este dinosaurio lo hemos visto anteriormente. Goma también se había enterado del Dr. Owen, así que estará tramando un plan para sabotear esos ámbares, ya que los necesita para sus experimentos, y los necesita cuanto antes. Se ve un set de rodaje, es en Hollywood, está atardeciendo. Iban a filmar una parte de una serie, a lo que debieron prender la escenografía que llevaba fuego. Una carta de dinosaurio se encontraba dentro de unos tazones que se iban a prender fuego, y al activarse el fuego, la carta se activaba, apareciendo así un Torbosaurus. Se ve la casa de Max. Max y Rex llegaban a la casa, habían sacado a pasear a Gabu y a Ash. En eso, el Dr. Taylor les esperaba preguntándoles cómo les había ido. Ellos dijeron que muy bien, que también habían visto un póster de una película que se estaba por estrenar, que debían ir a verla. Aparte, Rex comentó que le encantaría volver a ver cómo se hace una película. Mientras, Spike les contaba a los dos que se acercaba el día en donde irían a ver al Dr. Owen detrás de cámaras en esa exposición de ámbares que tanto les había dicho. Obviamente podían invitar a Zoe y a quienes quieran. Eso para ellos era genial, ya que iban a poder ver la producción de ese programa. Además de que bueno, estar con el Dr. Owen un rato. En eso se ve la base de los piratas espaciales. Theo y Ren estaban jugando con sus dinosaurios a hacer una película de acción. Su Ceratosaurus Chibi estaba rompiendo una maqueta de edificios, fingiendo así que estaba atacando una ciudad. Sin embargo, Goma entra a la sala. Está algo molesto. Goma decía que para sus experimentos necesitaba ADN puro, o por lo menos una carta que comparta ADN con otra. O sea, un dinosaurio de especie parecida o iba a necesitar los ADN. ¿Para qué? Todavía era un misterio. Sin embargo, él sabía de la excavación del Dr. Owen y su transmisión en vivo. Por otro lado, también les vino a decir que una nueva carta de dinosaurio había aparecido, que era en Hollywood. Theo se emocionaba, ya que él nunca había ido a Hollywood, y por lo poco que estuvo en la Tierra le gustaban sus películas. Así que rápidamente fueron hacia allí para recolectar la nueva carta de dinosaurio, mientras que Goma seguía investigando un poco más. Si es que necesitaba el ADN puro de los dinosaurios, o con alguna carta parecida podría hacerlo. En eso se ve el laboratorio de Reese. Max, Rex y Zoe junto a sus dinosaurios chibis llegaban, ya que la nueva carta de dinosaurio había aparecido. Reese les dijo que estaba en Hollywood. A Max le hacía ilusión aparecer en una película si es que podían. Reese también estaba trabajando en algo para sus dinolectores, que era un dispositivo de GPS por si sus dinosaurios se volvían locos o se perdían, como las últimas veces. Siendo así, que este GPS los detectaría, ya sea cuando estén en su forma adulta o cuando estén en su forma de bebés. Obviamente no lo iba a implementar ya, pero lo decidió implementar pronto. Finalmente el equipo D era teletransportado hacia Hollywood. Era de noche, sin embargo con tantas luces parecía de día. Ellos se sorprendían, ya que estos estudios eran mucho más grandes de los que habían ido hace bastante tiempo. Por otro lado, estaban descargando dinosaurios que eran animatrónicos. Gabu, Ash y Paris veían eso, e iban corriendo hacia allí. Zoe rápidamente se daba cuenta de que sus dinosaurios estaban escapando, así que los tres no les quedó otra que ir a buscarlos. Mientras seguían caminando, se toparon con una producción. Un guardia les apareció detrás, preguntándoles qué hacían. Ellos fingieron que eran extras. Sin embargo, le aprovecharon a preguntar al guardia si no había escuchado algo de un monstruo. El guardia dijo que sí, que algo se apareció de la nada. Sin embargo, era de la producción de dinosaurios, así que probablemente había sido un animatrónico que se habrían confundido. Finalmente, el guardia se iba, y el equipo D seguía buscando a sus dinosaurios, y ahora ya con una pista de cuál podría ser el dinosaurio que estén buscando. En eso se ven los piratas espaciales. También estaban caminando por ahí por los sets buscando al dinosaurio. Theo estaba muy emocionado. A decir verdad, él nunca había visto Hollywood, ni cómo es la producción de una película.
Rápidamente, delante de ellos, pasan Gabu, Az y Paris corriendo. Obviamente son tan rápidos que ni les da tiempo a pensar, pero los relacionaron con el equipo D. Finalmente se les ocurrió la idea de ir volando, así si veían al dinosaurio podrían atacarlo rápidamente. En eso se ve como el Torbosaurus entra a uno de los sets y se queda dormido ahí. En eso, Max, Rex y Zoe seguían buscando a sus dinosaurios. Se preguntaban dónde estaban, no podían estar muy lejos. De repente, Gabu, Az y Paris estaban correteando y chocaban con ellos, así que rápidamente los convirtieron a los tres en carta. Finalmente se decidieron a seguir buscando al dinosaurio, cuando Rex estaba viendo cómo hacían una escena. Rex les pedía si por favor podían quedarse, ya que le hacía ilusión ver esta escena, a lo que Max y Zoe accedieron. Finalmente, en la escena, una gran explosión ocurría. El Torbosaurus escuchaba eso y se despertaba asustado. Rápidamente se despertaba y rompía la parte trasera del set, a lo que Max, Rex y Zoe notaron que era un Torbosaurus. Los de la producción rápidamente salían corriendo. No sabían si era un dinosaurio o eran efectos especiales ya. Rex rápidamente invocó a Az para lograr detener al Torbosaurus. Sin embargo, los piratas espaciales también llegaron al lugar de la batalla. Theo rápidamente invocó a su Ceratosaurus y le puso la armadura espectral, a lo que Rex también se vio obligado a hacerlo. Az estaba peleando contra el Torbosaurus, mientras que el Ceratosaurus se unía a la pelea golpeando a Az. El Torbosaurus rápidamente golpeaba a Az con su cola, y luego golpeaba al Ceratosaurus dejándolo muy débil. Este dinosaurio era bastante fuerte. Este dinosaurio también activó una carta de ataque, lo que sorprendía a todos. Activó erupción volcánica, convirtiendo así al Ceratosaurus en carta. Los piratas espaciales se sorprendían. Este dinosaurio era bastante fuerte. No sabían contra quién entraron a pelear. Aiko rápidamente invocó a sus Saurophanax. Max por su parte invocó a Gabu, y ambos les pusieron la armadura espectrales a sus dinosaurios. Sin embargo, Max y Rex rápidamente quisieron terminar con esto, a lo que cada uno activó una carta de ataque diferente. Gabu le hacía choque relámpago al Torbosaurus, convirtiéndolo así en carta. Y Az por su parte le hacía ciclón al Saurophanax, convirtiéndolo rápidamente en carta. Sin embargo, lo que el equipo D nos esperaba es que Ren activó a su Tarchiasaurus para que vaya contra ellos. El Tarchiasaurus rápidamente hizo el ataque de levitación de tierra, a Gabu y a Az a la vez. Ambos se terminaban convirtiendo en cartas. Theo agarraba la carta de Torbosaurus y su carta de ataque, mientras que Ren convertía de nuevo al Tarchiasaurus en carta. Esta vez, los piratas espaciales habían vuelto a ganar. El equipo D se encontraba bastante desanimado. Sin embargo, entre ellos se apoyaban mutuamente. Una carta de dinosaurio no los iba a detener. Ellos sabían que pronto iban a recuperarlas todas. No debían rendirse, que era lo que Goma quería. No iban a dejar que Goma se salga con la suya, en sus planes malévolos ni en nada. Finalmente, los tres chocaron sus puños en el medio, como un buen equipo que son. Finalmente, se ve la guardia de los piratas espaciales. Ya era de noche. Aiko, Ren y Theo le llevaban la carta de Torbosaurus a Goma. Goma estaba bastante buen humor. Eso porque sus experimentos estaban saliendo como él quería. Goma les agradeció por la carta. Dijo que podrían tomarse un pequeño descanso. Así que Goma sacó una carpeta en donde guardaba todas las cartas de dinosaurio que había conseguido previamente. Allí guardaba la carta de Torbosaurus. Aunque él decía que ese Torbosaurus era fuerte, decía que su Deocarcharia lo era mucho más, y que con armadura espectral los haría puré a todos. Finalmente, el Saurophanax, el Ceratosaurus y el Tarchiasaurus Chibi estaban rompiendo el set de juguete de Theo, arruinándole el set de película que él quería hacer.